Génesis capítulo 15. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Santo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Gloria a Dios. Del verso 1 hasta el verso 13 lo leemos de manera antifonal. Yo leo un verso, usted lee en el siguiente. Y lo hacemos a la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. ¿Ya lo encontraron en Génesis? Después de la portada lo va a encontrar, hermano. Fácil de ubicar. Amén. ¿Ya lo ubicaron? Amén. Vamos a leer. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si yo así enviar a tus hijos? Y el mayordomo de tu casa crece en el seno de Dios. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te daré, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredad? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que conforme una grande oscuridad cayó sobre él. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Yo quiero darte las gracias. Gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor, en este ayuno familiar que tenemos, ya casi concluyéndolo, Señor, yo quiero pedirte que me ayudes. Ayúdame, Señor, en la exposición de la palabra. Ayúdame, Señor. Oh Padre Celestial, mira los problemas que tengo de la garganta. Quiero pedirte, dame la fuerza. Dame la fuerza para poder predicar. Dame la fuerza para poder exponer y transmitir a este pueblo lo que tú has puesto en mi corazón para ellos. Glorifícate de una manera especial y háblanos, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad y conforme a nuestra necesidad. Ten misericordia. Yo te lo pido, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pónganse cómodos, mis hermanos. Cuando vamos a la palabra, hermano, encontramos ciertos pasajes que cuando lo leemos, hermano, como que a simple vista, como que no le encontramos el sentido a ciertos textos de la palabra. Como por ejemplo, cuando usted va a Mateo, quiero poner un ejemplo, y en Mateo 1, usted empieza a leer y empieza a hablar de cómo fue la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted la lee, usted de pronto se preguntará y dirá: ¿qué tiene que ver eso ahí? O sea, ¿en qué beneficia los nombres que pusieron? Amén. Desde Abraham en adelante, hasta que llegó al rey David, hasta que llegó a Babilonia, después de la deportación, cómo siguió, cómo pasaron todas estas generaciones, hasta que llegó a José, que fue el que cuidó y crió a nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pues hermano, primero le quiero dar una explicación respecto a eso. Cuando usted va a Mateo, usted lo primero que tiene que entender es que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, perdón, fue escrito para los judíos. De ahí, hermano, que era necesario que empezando el Evangelio a Mateo, de Mateo a los judíos, perdón, ellos entendieran lo que era la genealogía de nuestro Señor Jesucristo.
cómo venía en descendencia directa, desde Abraham, pasando por el rey David, hasta llegar a José, y posteriormente Jesucristo, y José, que fue el que crió a Jesucristo. De ahí que tiene un porqué, y por qué era necesario escribir esa genealogía. Cuando yo voy al capítulo 15, mi hermano, es uno de los capítulos, hermano, que a mí más me impactan. Más me impactan, hermano, porque cuando yo veo lo que Dios hizo ese día con Abraham, amén, Abraham en aquella época, después Dios le cambió el nombre a Abraham, pero cuando yo veo lo que Dios hizo esa noche con él, hermano, a mí me impacta el corazón de ver cómo Dios fue tan específico, pero tan específico con Abraham, hermano, que no había manera de que él no le creyera a Dios que los propósitos que estaban plasmándose ese día se iban a cumplir en su vida. Cuando usted lee de primera mano, usted dice, hermano, ¿y qué tiene que ver el becerro, la cabra? ¿Qué más fue lo que puso ahí? La becerra, la cabra, el carnero. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué simboliza eso? ¿O qué significado tiene? Hermano, déjeme decirle que los que escribieron la palabra de Dios, primero la escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la escribieron, hermano, y si algo aparece ahí, es porque es necesario para nuestras vidas. Si algo aparece allí plasmado, es porque Dios sabía que en el futuro esto nos iba a servir a nosotros también. Quiero recrearlos un poquito y llevarlos al momento de cómo Abraham llegó aquí. Recuerde que Abraham, hermano, el jueves estuvimos hablando un poquito de esto. Abraham, hermano, cuando Dios lo llama y sale de Ur de los Caldeos, Dios le promete que va a ser de él una nación, como una nación grande, una nación fuerte, una nación poderosa. Abraham, hermano, sale, pero tenía un problema. El problema era que su esposa era una mujer estéril. Ella no podía tener hijos. Humanamente no había nada que hacer. Humanamente, hermano, no podía obtener descendencia. Eso, hermano, era lo que estaba pasando con Abraham. Por eso, hermano, es que los estudiosos de la palabra coinciden en que esa fue una de las razones principales por las cuales Abraham se llevó a su sobrino Lot. Como que queriendo decir, ya que mi esposa no puede tener hijos, por lo menos un sobrino mío me va a heredar. Por lo menos un sobrino mío es el que va a obtener todas las bendiciones que yo voy a recibir. Más aún, es de mi misma casa, es mi sobrino. Pues yo puedo hacer que él sea el que me herede y por medio de él se llevarán adelante los planes del Señor en mi vida. Pero hermano, cuando Dios a usted y a mí nos ha prometido algo, hermano, Dios es específico. Dios no se va por los laditos, Dios no se va con planes B y C. Cuando Dios le dijo, así lo voy a hacer, es porque Dios lo va a hacer. Si Dios le dijo que iba a cumplir un ministerio en su vida, hermano, es porque Dios lo va a cumplir. Si Dios le dijo que le iba a dar dones espirituales, es porque Dios le va a dar los dones espirituales. Si Dios le dijo que iba a salvar su familia, hermano, no fue algo metafórico, es porque Dios va a salvar su familia. Entonces, Dios había sido específico con Abraham. Dios le había dicho, yo le voy a hacer a usted descendencia. Voy a hacer de usted una nación grande. Su descendencia será como el polvo de la tierra. Si alguien lo puede contar, empiece a contarla de una vez. Su descendencia será como las estrellas del cielo, que si las pueden contar, bueno, hágala a ver si pueden. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, los científicos no han podido contar las estrellas del cielo. Dicen que cada día incluso aparecen más. Como que pareciera que Dios sigue creando en el universo estrellas y sigue expandiéndose aún más la creación. Entonces, hermano, Dios había sido específico con Abraham. Le había dicho, yo le voy a dar una descendencia. Yo voy a hacer de usted una nación grande. Yo le voy a dar un hijo. Y por ahí va a tener la descendencia. Abraham entendió, hermano, después de que ya pasó problemas, después de que tuvo altercados con Lot, entendió de que Lot no era parte del propósito de Dios. De que Lot no era el método por el cual él le iba a dar descendencia. Usted conoce la historia, lo estudiamos el día jueves. Abraham agarró a Lot y le dijo, bueno, mijo, hasta aquí llegamos tú y yo.
somos como el agua y el aceite, no podemos estar junticos. Usted Dios lo ha bendecido, a mí también. Sus pastores están peleando con los míos. Hagamos una cosita, párese acá, mire para dónde se quiere ir, yo me voy para el otro lado. Lo voy a dejar que escoja. Lo se quedó mirando la llanura del Jordán. Dijo, no, aquí es el propio. Imagínense, tierras irrigadas por el mismo Jordán. Eso ahí es donde yo lo voy a agarrar. Y ese es el sitio que voy a agarrar yo. Hermano, las tierras más fructíferas, los que son de campo. Yo no soy de campo, pero estuve pastoreando en el campo y aprendí ciertas cosas. Las tierras que descubren los ríos son las mejores tierras para cultivar. Yo estuve en el primer pueblo donde prediqué, hermano, era cerca del río Orinoco. Y hermano, allá en verano, el río Orinoco desciende y las partes que quedan destapadas se forman unas islas. La gente, hermano, tiene que ir y lo único que tiene que hacer es lanzar las semillas. Hermano, le falta es que las lancen de para arriba, pero lanzan las semillitas y se van. Y al cabo de 1, 2, 3 meses, hermano, usted viera esas patillas que producen. Unas aullamas, hermano. Una cosa increíble. Cuando uno les pregunta cómo lo cultivaron, no hay que hacer nada. Solo lanzar las semillitas nomás. Porque como esos son tierras de río, ya están irrigadas. El río baja y esas tierras son fructíferas y produce de una vez todo. Hermano, yo comí patillas del Orinoco. Nunca había comido patillas que fueran tan jugosas como las del río Orinoco. Hermano, usted la destapaba y era que el agua se le derramaba. Usted tenía que comérselas rápido porque eran demasiado jugosas. ¿Por qué? Porque eran tierras de río. Pues eso fue lo que vio Lot. Lot vio y dijo, claro, el Jordán desciende, ahí yo siembro y me voy a hacer más rico de lo que ya soy. Se fue para el Jordán, Abraham se fue para el otro lado. Y bueno, y fue cuando Dios se le apareció y le dijo, ahora sí, párese, mire para allá, mire para allá, para allá, para allá, para todos los lados, hasta donde alcance a ver. Todo eso yo se lo voy a dar. Todo eso va a ser suyo, yo se lo voy a dar. Y Dios le promete y le dice, y le voy a dar descendencia. Le voy a dar un hijo. Abraham, hermano, como que sí le creía a Dios. Pero claro que sí le creía, pero como que no veía era mucho el método. Dice la palabra que Abraham le fue contado por justicia. Él creyó, hermano, él creyó sin ver. Él creyó sin ver, aunque humanamente no veía por dónde. Eso nos puede pasar también a nosotros, mi hermano. Nosotros podemos, hermano, hoy que estamos precisamente en el ayuno de la familia, nosotros podemos creerle a Dios de que Dios nos prometió que va a salvar nuestra familia, ¿cierto que sí? Yo creí que ustedes venían a orar por su familia. ¿Cuántos aquí le han pedido a Dios que Dios salve su familia? ¿Cuántos le han pedido a Dios de corazón que quieren ver a su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, toda su familia a los pies del Señor? Yo quiero ver ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Usted lo cree por fe, cierto que sí? Pero lo que se ve en sus ojos no lo han desanimado a veces. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que una vez dice, yo le he pedido a Dios por mis hijos, pero cada día los veo más descarriados? Yo le he pedido a Dios por mi esposo o esposa, pero cada día como que lo veo peor. Yo le he pedido a Dios por mis nietos. No, eso ni la bendición me piden, menos pues se van a acercar a Dios. Y como que humanamente pareciera que no vemos la respuesta. Como que humanamente no vemos cómo Dios va a poder hacerlo. Pues hermano, déjeme decirle una cosa. Usted humanamente y yo humanamente tal vez no lo podemos ver, pero Dios es Dios y a Él nada le queda grande. ¿Qué método usará Dios? Dios sabrá cuál va a usar. Dios sabrá, hermano, si lo lleva arrastrado, pero Dios lo va a llevar. Dios sabrá, hermano, si en el lecho de muerte hace que se arrepienta, pero Dios lo va a hacer. Yo le he creído a Dios, hermano, y yo he visto la mano de Dios obrar. Hermano, en mi familia, la cercana, mi abuelo y mi mamá, que fueron los que partieron ya la presencia del Señor, hermano, humanamente no pareciera que ellos hubieran método o manera para poder llegar a los pies del Señor. Mi abuelo, yo les he contado a ustedes, él era una persona muy respetuosa, pero qué viejo tan duro para el evangelio, hermano. Él respetaba, él sí, pero la fe no era, pero hermano, muy duro el viejo. Duro el viejo, uno le podía hablar y nada. Decía después, cuando sea el tiempo, todavía no. Qué bueno que siga ahí, hijo, pero no, él seguía duro, hermano. Hermano, y ya al
días, al final, un día antes de morir, claro, no sabemos que se moría el otro día, pero un día antes de morir, un sábado 13 de agosto del año 2010, 13 de agosto del 2010, hermano, ese sábado, yo recuerdo que yo estaba en la casa y mi hermana me llama, me dice, mi abuelo está grave, el viejo ahora sí le llegó la hora. Ya dijeron, la pierna se le había puesto morada, el médico dijo que la única opción si sobrevivía era cortarle la pierna. Imagínense, pobrecito el abuelo, va a quedar sin una pierna y ahora así como estaba enfermito. Y bueno, hermano, yo me acuerdo que yo me puse a clamar y fue un viernes, ¿no? En la noche que agarramos con mi esposa, viernes en la noche nos metimos una vigilia con mi esposa. Dijimos, vamos a clamar, Dios mío, Señor, no puede ser que yo predique tu evangelio y que mi abuelo se vaya para el infierno. Yo no puedo concebir eso, Señor. Y nos metimos, lloramos, clamamos. Al otro día, hermano, pasó el milagro. Yo les he contado, pero los que no se lo saben, se lo voy a contar. Hermano, ese sábado, mi abuela, ella es adventista, y ella los sábados, hermano, sí, hermano, eso es más sagrado. Mi mamá murió un viernes y el viernes antes de las 6 ya se había ido, hermano. No la habíamos sacado a mi mamá de la morgue. Cuando yo salí y pregunté, y mi abuela se fue, ¿para dónde? A recibir el sábado. Eso es sagrado para ellos, hermano. Eso es sagrado para un adventista. Y no espero ni siquiera que yo la sacara de la morgue. La abuela se fue y apareció, fue al otro día, el sábado, por la iglesia, se la trajo. Pues qué bueno, porque me acompañaron. Porque los de la iglesia a la que yo pastoreaba, pues quedaba lejitos. Y llegaron unos, pero fueron 4 o 5 que llegaron nomás, ¿no? No pudieron llegar todos. Y pues a la final me acompañaron. Amén. Pero hermano, recuerdo que ese sábado, el viernes estuvimos en vigilia, y ese sábado, mi hermano, recuerdo que mi hermana me llama ya bien tarde, y llorando me contaba y me decía, uy, Dios hizo un milagro hoy. Dios hizo un milagro hoy. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, imagínense que como era sábado, mi abuela no se apareció por acá. Y todos los demás se fueron y me dejaron a mí solo con el abuelo. Me quedé cuidando al abuelo solo ahí en el hospital. Y quedamos los dos, le di la sopita y bueno. Y ahí el abuelo dijo, cuando de repente, ahí en donde estaba mi abuelo, aparecieron por la puerta, entraron 2 hermanas. Por la vestimenta vi que eran cristianas. Y me quedé mirándolas y ellas miraban para lado y lado como si buscaran a alguien. Cuando llegaron y se pararon así, se quedaron mirando a mi abuelo. Vieron, se vieron, dijeron, aquí es, sí, aquí es, hermana. Se quedaron mirando y mi hermana les dijo, ¿qué necesitan, hermanitas? Llegó y les dijo, no, lo que pasa es que estábamos hoy en ayuno en la iglesia. Y mientras estábamos ayunando, Dios nos mostró en una visión un hombre en una camilla, y es este que está aquí en esta camilla. Dios nos mostró y dijo que le iba a dar la última oportunidad de salvación. Y estábamos ayunando en nuestra iglesia y oramos y Dios nos confirmó que era aquí en el hospital Racetti, y en la visión es este hombre que está acá. Y dijo que Dios le iba a dar la última oportunidad. Entonces nos vinimos a buscarlo a él porque Dios nos mandó. Nos vinimos de la iglesia, fue directo para acá. No eran de nuestra misión, eran de otra iglesia. Hermano, en ese momento mi hermana ayudó a mi abuelo a sentarse como pudo, y ella le hablaron a mi abuelo y dijo, Señor, ¿cómo está? Él les habló, bien, sí, estoy bien. ¿Cómo se siente? Bien. Mire, sabe que Dios nos mandó hoy, que estábamos en un ayuno, y Dios nos mandó porque hoy lo va a salvar. Hoy lo va a salvar, hoy va a escribir su nombre en el libro de la vida. ¿Usted quiere aceptar a Cristo como Salvador? El abuelo se quedó mirando y dijo, ahora sí es tiempo de aceptarlo. Toda la vida nos decía que no era tiempo todavía. Pero ese sábado, hermano, dijo, sí es tiempo todavía. Y dijo, ¿usted es consciente de lo que va a hacer? Dijo, sí. ¿Usted cómo se llama? Dijo, Alberto Duarte. Dijo, don Alberto, ¿quién es esta señora que está aquí? Dijo, ella es mi nietecita, ella es Norita. Dijo, ¿usted es consciente? Dijo, soy consciente de todo. Dijo, ¿va a aceptar al Señor? Dijo, sí lo voy a aceptar. Le hicieron la oración. Hermano, dice mi hermana que ella nunca había visto eso. Después de que aceptó a Cristo como Salvador, las hermanas empezaron a danzar en el Espíritu. La gente las miraba en el hospital y viejas locas dirían, pero hermano, era en el Espíritu que estaban danzando. Y brincaban de alegría y decían, hoy se ha apuntado un alma más en el libro de la vida. Hoy uno más que se va para el cielo. Misión cumplida, decían las hermanitas. Con el mismo entusiasmo que le damos nosotros las almas, ¿cierto que sí, hermano? Tremendo. El mismo entusiasmo que nos da
se fueron. Hermano, después de que se fueron, mi hermana le terminaron una velita que le habían dado. El viejito contento y con mi hermana. Pasó mi hermana toda la noche con él. Al otro día, el domingo, se levantó el viejito sonriente, le dio un caldito que le habían mandado. Dijo, mi hermana dijo, no, aquí ya fue, ahora ya está listo, ya el abuelo Dios lo va a levantar de acá. Tomó el caldito, habló con mi hermana, pero en la tarde ya del domingo mi hermana estaba cansada. En esa llegaron una tía mía, 2 tías mías llegaron ahí y le dijeron, no, ahorita váyase a descansar. Ya me vea que él está bien. Sí, el viejito contento se despidió. Mi hermana le pidió la bendición, Dios la bendiga, le dijo, y ella se fue. Y ella cuando llega a la casa donde mi abuela, no había terminado de llegar, cuando llamaron a decir que el abuelo se había muerto. Ella quedó como, ¿ya qué pasó? Pero yo vi que oraron por él. Él hizo la oración, se despidió de mí, me dio la bendición. Pues hermano, resulta que después de que mi hermana se fue, llegaron mis tías y le dieron un caldito más que le habían traído ya en la tarde de ese domingo 14. Domingo 14 de 15, era domingo 15 de agosto. Hermano, y llegó a leer el caldito, y después de que leer el caldito le agarró un frío al abuelo, hermano. Le agarró un frío y le dijo, hágame un favor, póngame en la cobijita, tengo mucho frío. Le pusieron el frío y en esa temblaba de frío, le pusieron otra cobija más y temblando apenas se quedó mirando a mi tía. Le sonrió, se quedó sonriendo y se murió. Como el cuento, una muerte bonita, hermano. Sí, una muerte bonita. Apenas la miró, sonrió y sonriendo murió. Claro, mi hermana iba de camino cuando llegó. En el trayecto que ella se fue que se murió. Lo que la mayoría de ellos no sabían era que el día anterior Dios le dio la oportunidad de aceptar a Cristo. Lo aceptó al Señor, hermano, y ahorita está en el cielo. O sea, yo ¿por qué les explico esto, hermano, y les cuento estas cosas? Hermano, para impresionar, no. Vea que yo no estoy diciendo que yo fui el que fui para allá, no. Dios mandó unas hermanas de otra iglesia que ni sabemos de qué iglesia fue. Esta es la hora y no nos enteramos. Pero Dios la mandó con una misión específica. ¿Qué es lo que yo le quiero explicar a usted, mi hermano? Si Dios le ha prometido a usted o a mí algo, hermano, nosotros tenemos que creerle a Dios. Creerle, como dice Hebreos capítulo 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que dar por cierto de que si el Señor le prometió algo, Él lo va a cumplir en su vida. Usted tiene que tener por cierto que si Dios le dijo que iba a salvar su familia, Dios va a salvar su familia. Hermano, pero ¿por qué no me habla de cosas materiales? Hermano, eso son cosas secundarias. Lo material, hermano, pasa a un segundo plano. Lo importante, hermano, tiene que ser la salvación del alma. Dios le había dicho a Abraham, yo le voy a dar un hijo, yo le voy a dar descendencia. ¿Abraham le creía? Sí, Abraham le creía. Pero humanamente tal vez no veía cómo Dios podía realizar ese milagro. Humanamente, hermano, yo he tenido una familia muy dura para las cosas de Dios. Yo recuerdo el último día que les prediqué fue el día del funeral de mi mamá. Yo dije, aquí aprovecho, porque aquí por respeto no me van a apedrear. Por respeto a la muerte de mi mamá, a mí me van a respetar, que soy el que voy a predicar. Hermano, y les prediqué y les hablé, como para que no se les olvidara. De ahí para adelante más nunca los he vuelto a ver, hermano. Pero de que les quedó el mensaje, les quedó el mensaje. Yo lo que hago es clamar por todos ellos para que Dios los salve. Pero hermano, Abraham, Dios le había dicho, le voy a dar descendencia. Ya él había entendido que no era por el lado del otro. Pero vea que a pesar de que Abraham es el padre de la fe, todos los que somos el padre de la fe, ¿cierto que sí? Yo le aseguro que tal vez Abraham tenía un poquito más de fe que usted y yo. Yo creo que sí. Pero vea que Abraham dudaba un poquito de vez en cuando. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que si usted ha dudado, hermano, tranquilo que eso no está mal. Como seres humanos, hermano, tal vez la duda nos puede llegar a veces. Tal vez como que no vemos el que Dios esté obrando ya. Y podemos dudar de los planes de Dios. Pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Vea que Abraham ya se había separado de Lot. Después vino, hermano, lo libertó de que había caído preso. Lo libertó. Cuando venía de regreso, pasó por Salem. Usted conoce la historia. Le entregó los diezmos del
botín a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Y en ese instante, hermano, Dios vuelve y se le aparece. Vuelve y le habla y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham, hermano, recuerde que ya se había separado ¿de quién? De Lot. Pero vuelve y le dice a Dios: Dios mío, ¿quién me va a heredar? O sea, imagínense, o sea, tenía una gran bendición económica. Dice que había dado los diezmos de todo. Uy, hermano, nombre esa palabra que me da piquiña. Ah, bueno, hermano, entonces, ¿cómo hago yo si está en la Biblia? Uy, hermano, no diga eso, que eso me da como escalofríos cuando dicen la palabra que empieza por D y termina por O. Y si le ponen con ese al final, más nervios me dan. Pues, hermano, Abraham no le dio nervios. Y vea a Dios cómo lo bendecía. Hay gente que le da nervios, hermano. Bueno, yo no sé, a mí no me da nervios, a mí me da alegría cuando yo veo las bendiciones de parte del Señor. Pero Abraham llegó, mi hermano, y le dijo a Dios: Dios mío, pero ¿quién me va a heredar? O sea, así sería la cantidad de bendición que tenía Abraham. ¿Quién me va a heredar? Ya Lot no estaba. Ya Lot se había ido de ahí. Ya Lot, hermano, no estaba dentro de los planes de Abraham, mucho menos en los de Dios. Y él le dice: Dios mío, ¿quién me va a heredar? Este Damaseno Eliezer, un esclavo que nació en mi casa. Ya va un momento, no que Abraham unos capítulos antes ya había entendido de que Dios le iba a dar su hijo. ¿Cierto que sí? O sea, ya supuestamente Abraham había entendido que el propósito de Dios no era con Lot, que no era el sobrino que lo iba a heredar. Ahora, hermano, Abraham le dice a Dios, y vea que lo dice como preguntando, pero a la vez con seguridad: ¿será que me va a heredar ese el esclavo? Hermano, si Dios no permitió que lo heredara el sobrino, menos lo iba a heredar el esclavo. Vea, hermano, que ahí entra a jugar los sentimientos. Los sentimientos a usted le dicen que no le crea a Dios. Si usted piensa eso, hermano, con el corazón, con el sentimiento humano y no poniendo su fe en Dios, usted puede empezar a dudar de los propósitos de Dios. Vea que ya Dios le había dicho: no es Lot el que lo va a heredar. Entonces Abraham le dice: no es Lot, entonces el esclavo. Hermano, si no era el sobrino, menos el esclavo. Claro, usted y yo, porque ya conocemos la historia. Pero ubíquese cómo estaría Abraham en ese momento. Abraham lo alcanzó a dudar. Abraham dijo: sí, usted me da la herencia, pero no es el sobrino, de pronto es el esclavo. Y Dios le dijo: no es el esclavo tampoco, no es su siervo. Yo le voy a dar un hijo. Yo le voy a dar herencia. Si Dios le ha dicho a usted: yo salvaré sus hijos, Dios lo va a salvar. Por eso es que Dios no obra, no le creen a Dios. Estamos peor que Abraham, y eso que Abraham era el padre de la fe. Si Dios dijo que va a salvar sus hijos, lo va a salvar. Si Dios dijo que va a salvar sus padres, lo va a salvar. Si Dios dijo que va a salvar su familia, la va a salvar. Si Dios dijo que va a obrar, Él va a obrar. Hermano, Abraham se le acercó a Dios y le dijo: bueno, si no es el sobrino, si no era el siervo, dígame qué debo hacer. Y es en ese momento, mi hermano, donde a mí me impacta más la palabra, que Dios lo cita y le dice: voy a hacer un pacto con usted. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo cuando es Dios el que hace pactos con nosotros. Hermano, ¿sabe que el engaño que usa el evangelio moderno es mandarlo a usted a hacer pactos con Dios cuando Dios no le ha dicho nada? El engaño, hermano, que utilizan canales como Enlace, y esos canales, hermano, que lo que hacen es explotar la gente, hermano, es engañar a la gente con métodos humanos. Haga usted un pacto con Dios, pero ya Dios dijo que iba a hacer el pacto. A eso hay que preguntarse. Amén. Haga un pacto con Dios. Traigo aquí $100 mensuales. Llama, toma el teléfono. Ya voy a hablar. No, todavía no voy a dar chance de 5 minutos más. Pero es que ya no pueda. Toma el teléfono, toma el teléfono. Y la gente agarra, hermano, como bobitos y empeñan lo que ni siquiera ellos tienen por ahí. $100, 300,000 al mes. En 1 millón de personas, hagan cuenta cuánto se gana esa gente al mes. Y qué ton que esa gente se está metiendo, estafando, usando el evangelio, hermano, para riquezas deshonestas. Pero, hermano, Dios le dijo a Abraham: yo soy el que voy a hacer un pacto con usted el día de hoy. Y, hermano, le dijo algo, le dijo: quiero que todos nos metamos para que entienda, hermano, lo serio que es Dios con nosotros.
Somos nosotros los que no somos serios con Dios. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, hermano, Dios no es hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Él es Dios y si Él lo dijo, Él lo cumple. Vamos aquí al capítulo 15, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Amén. Ve, hermano, que aquí no es casualidad. Dios le pidió ¿cuántos animalitos? No, Abraham le dio ya para la otra. Pero en sí para el sacrificio, ¿cuáles fueron los que partió? No los que llevó, los que partió. 3. Una becerra, una cabra y un carnero. ¿Qué edad tenían? 3 años, para los que todavía siguen negando y todavía se les confunde el asunto. ¿Cuántos animales pidió para partir? 3. ¿Qué edad tenían los animales? 3 años. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo da testimonio de 3 en la creación y en la palabra. Para los que todavía, hermano, como que yo no sé, yo como que todavía creo que él es huerfanito, que no tuvo papá. No, hermano, ténganlo claro, según la palabra de Dios. 3 animales para partir. Porque Dios no parte ni el palomino ni la paloma, ni el que fue el otro animalito, las aves, las 2 aves. No las vaya a partir, no. Son los 3 animales para el sacrificio, los va a partir por la mitad. Dice que los partió, puso una mitad allá y otra mitad allá. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Le voy a explicar para que usted entienda, para que vea lo serio que es Dios con los pactos que hace con nosotros. No los que nosotros nos inventamos para beneficio propio, vuelvo y aclaro. Porque no quiero que alguien diga: ay, el pastor agarró ya la enseñanza de enlace. Haga pactos. No. Esos son esos estafadores que manipulan a la gente para sacarle plata. Aquí estoy hablando de un pacto que fue Dios el que lo hizo con Abraham. No un pacto obligado que obligan a la gente por televisión para engrandecer su avaricia y su amor por el dinero. Aquí estamos hablando de algo que Dios iba a hacer con Abraham. Tomó los animalitos, los partió por la mitad, puso el uno enfrente del otro. ¿Por qué lo hizo? Es ahí donde le digo que todo tiene su significado y todo tiene su porqué. Acompáñenme a Jeremías, mi hermano, para explicarlo. Jeremías capítulo 34, versículo 18. Alabanza, Santo. Tenemos unos minutitos, mi hermano. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías 34, 18. Dice la palabra: y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas. Les voy a explicar, hermano. Resulta que había una costumbre en el pasado, en la antigüedad, pero duró bastante tiempo, porque Jeremías vuelve y lo dice. Amén, donde leímos Jeremías capítulo 34, versículo 18. Lo que pasaba era que cuando había un pacto entre 2 personas, cuando hacían un trato, tomaban por lo general un becerro. Vea que aquí Dios le pidió a Abraham ¿cuántos? Los que partió 3. ¿Por qué pidió 3 y no 1, que era la costumbre? Eso, hermano Juancho, gracias por la respuesta. Porque necesitaba el pacto, no lo iba a hacer con Jesús solamente con el Padre. El pacto que iba a hacer Dios con Abraham era el pacto con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso pidió 3 para que partiera los 3. O sea, esto no solo es una promesa del Padre para Abraham, era una promesa de Dios completa. O sea, de las 3 personas que conforman la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jeremías me narra solamente un becerro. Ellos lo partían por la mitad, tomaban solo un becerro, ponían una mitad enfrente de la otra mitad. Las personas que hacían el pacto, venga para acá, hermano Giovanni, hágame un favor, venga un momento, quiero explicarles algo. Ponían una mitad allá y otra mitad acá. Allá está la mitad, aquí está la otra mitad. Camine de para acá y se va de para allá otra vez. Allá está la mitad del becerro y aquí está la otra mitad.
Ya le voy a explicar qué ocurre. Camine hasta allá, dé la vuelta, regrésese. Listo, ya salió. El pacto es conmigo, ahora voy yo. Allá está la mitad del becerro, aquí está la otra mitad. Camino, veo para allá, veo la otra mitad, le doy para acá, veo otra vez la otra mitad, veo la otra mitad. Salí. Ok, ¿qué significaba eso? En la costumbre, hermano, de la Mesopotamia y del mundo antiguo, cuando dos personas hacían un pacto, hermano, no necesitaban firmar, ni llevarlo a notariar, ni llevar fiadores para que fuera eso cierto. Como ahorita, que para todos fiadores. El pacto era que usted y yo pasamos en medio del sacrificio. Si alguno de los dos incumplimos el pacto, su final será como el animalito que acabamos de partir. Amén. ¿Sí entendieron? Amén. Por eso le dije, pase usted. Ya vio el sacrificio, ¿no? Ahora paso yo. Tenga claro usted y tengo claro yo, que si usted quebranta el pacto, así será su final. Lo partiremos por la mitad como el becerro que partimos. Si soy yo el que lo quebranto, usted me va a partir en la mitad. Si los dos quebrantamos el pacto, a los dos nos van a picar por la mitad como hicieron con ese becerro. Jeremías 34:18 dice que habían hecho un pacto. ¿Cuál era el pacto que habían hecho? Que iban a abolir la esclavitud en tiempo del rey Senaquerib. Iban a abolir la esclavitud de los hebreos que tenían ellos como esclavos dentro de su mismo pueblo. Ellos hicieron el pacto, partieron el becerro, caminaron y dijeron, vamos a hacer el pacto con usted, oh rey. Pues resulta, hermano, de que no lo cumplieron. Cuando no lo cumplieron es cuando viene la palabra de Dios a través del profeta Jeremías y le dice, por haber incumplido el pacto de esos hombres que caminaron en medio del sacrificio, así haré yo con ellos. O sea, como no cumplieron el pacto de abolir la esclavitud en Israel, ahora Dios iba a hacer lo mismo que hicieron con el becerro. Lo iban a partir por la mitad, o sea, iban a morir. ¿Sí me entienden? Bueno, ahora Dios le dice a Abraham, para que de pronto alguno decía, oiga, yo nunca entendí por qué Abraham puso y se quedó mirando ahí, porque no le echó candela a los animales, los partió y los dejó ahí. Pero dice que Abraham los partió otra vez. ¿Cuántos fueron? ¿Para quién? Para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, esto no es un pacto entre el Padre y Abraham, no es un pacto entre Jesucristo y Abraham, no es un pacto entre el Espíritu Santo y Abraham, es un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu con Abraham. Por eso que eran tres los animalitos, mi hermano. Y le dijo, pártalos y póngalos ahí. Dice que Abraham los partió, las aves no las mandó partir. Los partió y dice que se quedó mirando. En medio de eso, hermano, Abraham sabía lo que estaba haciendo. Eso era una costumbre, hermano, de los pueblos de la Mesopotamia. En otras palabras, Abraham había escuchado por años la voz de Dios, las promesas de Dios, pero en sí Dios no había hecho un pacto con él todavía. Vea que Dios le había hablado. Lea en Génesis, desde el 12 para acá, y usted encontrará que Dios le hizo promesas, mas no había hecho un pacto con Abraham todavía. Fue ese día que le dijo, bueno, usted me preguntó, no era su sobrino, no era su esclavo, ahora yo le voy a dar una respuesta, pero la vamos a hacer a la manera que usted sabe que se hacen las cosas. Búsqueme los tres animales, pártamelos por la mitad para allá, mitad para acá, y póngalos ahí. Abraham se quedó esperando, dice que observaba, y las aves de rapiña querían venir, y él lo que hacía era con una vara espantarlas, las espantaba. Amén, hermano, símbolo de lo que el diablo, el mundo, los afanes quiere hacer con los pactos que Dios ha hecho con nosotros. El mundo, el diablo, hermano, quiere llevarse ese pacto, quiere que nos distraigamos, pero Abraham, hermano, los espantaba porque decía, todavía no hemos hecho el pacto. Dice que lo partió y lo dejó ahí los tres animalitos. Abraham solamente observaba y decía, bueno, ¿a qué hora Dios me dice que pase por la mitad? Porque recuerde que tenían que pasar por la mitad, pero Abraham solo observaba, los espantaba y solo observaba. Hermano, dice que llegó la noche, dice que Abraham le agarró un terror, le agarró un miedo. Hermano, ¿cuándo usted ve que Abraham tenía miedo? Es la única parte de la palabra que dice que Abraham sintió miedo en realidad. Sintió miedo, ni siquiera cuando dijeron que iba a enfrentar a los que se habían llevado al oro. No, hermano, él sintió miedo, fue en ese momento. ¿Por qué sería el miedo? Porque ya la noche estaba avanzando, se hacía más oscura y no se veía la manifestación de parte de Dios. Abraham, hermano, diría, ¿serían emociones mías? ¿Será que Dios se arrepintió del pacto
que iba a hacer conmigo? ¿Será que Dios ya se va a echar para atrás? Pues hermano, él esperaba, la noche avanzaba y a medida que avanzaba, él empezaba a sentir miedo. Así como usted y yo, hermano, podemos sentir miedo cuando decimos, es que yo no veo la mano de Dios obrar. Pues hermano, déjeme decirle, por más que la noche avance, por más que los problemas se incrementen, si Dios le dijo que lo iba a hacer, el problema es de nosotros, que no le queremos creer a Él. En ese instante, hermano, Abraham observó, espantó, y de repente, hermano, ocurrió algo. Ocurrió algo avanzada la noche. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice que de repente, nunca dice que Abraham le echó candela, pero dice que de repente empezó a humear en medio del sacrificio. Dice que empezó a humear como un horno. Y dice que se apareció una antorcha, mi hermano. Una antorcha de fuego, hermano. Algo parecido como cuando, hermano, iban a cruzar el mar rojo los israelitas. Y dice que en medio del fuego, de esa columna de fuego, Dios observó el campamento de los egipcios. Hermano, algo parecido como lo que vio Moisés cuando estaba en el desierto. Y en medio del desierto dice que la zarza ardía, pero no se consumía. No era fuego de la zarza, era la antorcha, la presencia de Dios en medio de la zarza. ¿Qué era lo que estaba viendo Moisés? La presencia de Dios por medio del fuego en medio de la zarza. Por eso era que no se consumía, porque no era fuego físico como el que usted y yo conocemos. Era la presencia de Dios en medio de esa zarza, mi hermano. Así mismo apareció una antorcha. Y dice que la antorcha, ¿qué hizo? Empezó a pasearse en medio del sacrificio. Dice que la antorcha empezó para allá y para acá. Dice que la antorcha se empezó a mover. Vea, hermano, que en ese instante Abraham entendió y dijo, es la presencia de Dios moviéndose en medio del sacrificio. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? El pacto lo hago yo con usted. Usted no tiene ni que pasar por acá. Era Dios el que se estaba comprometiendo con Abraham. Yo no sé, hermano, si estas palabras a usted le impactan. A mí me pone la piel de gallina, hermano, solamente de imaginarme cómo sería Abraham observando y viendo que de repente aparece la presencia de Dios y empieza a pasearse en medio del sacrificio. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? Este pacto es un pacto irrevocable. Es un pacto que hago yo con usted. Si yo le dije que le voy a dar un hijo, es porque se lo voy a dar. Iglesia, si Dios le dijo que lo iba a bendecir, es porque lo va a bendecir. Si Dios le dijo que su familia estará aquí a los pies de Cristo, es porque usted verá su familia a los pies del Señor. Abraham vio la presencia de Dios para allá y para acá. Entendió y dijo, Dios está moviéndose en medio del sacrificio. Dios está diciendo que eso que Él está haciendo es algo irrevocable. Dios hizo una promesa con Abraham. Por eso, hermano, es donde usted encuentra la clave ahí de por qué cuando Dios le pidió el sacrificio a Isaac, Abraham no dudó. Con dolor, pero no dudó. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios se movió en medio del sacrificio. Dios dijo que me iba a dar un hijo. Este es el hijo. Así que si yo lo mato, Dios vuelve y lo resucita. Porque la palabra dice que Abraham esperaba que lo levantara incluso de los muertos. Hermanos, si ya Dios le prometió a usted su familia para él, el asunto es que usted le debe creer a Dios. Si Dios dijo que lo iba a hacer, es porque Él lo va a hacer. Dios hizo un pacto con Abraham. Claro, más adelante en el capítulo 17, versículo 9, encontramos unos requisitos que fue la circuncisión como señal del pacto, pero eso era para el pueblo de Israel. Pero Dios solamente le puso un requisito a Abraham. Y con esto termino, mi hermano. Capítulo 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El único requisito que Dios le puso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto. Vea que no dice nuestro pacto. Si ve, hermano, que esos engañitos que hacen en enlaces no son de Dios. Hago
haga usted un pacto con Dios, mande platica para que su familia sea salva. Ese no es el método de Dios. Aquí dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Quién fue el que hizo el pacto? Dios con Abraham. Amén, gloria a Dios. No Abraham con Dios. Dios le puso un requisito: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas debemos hacerlas a la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿Mandar plata para enlace? No, hermano, eso es un engaño de esos pícaros sinvergüenzas. ¿Cuál es la manera de Dios? Orar, ayunar, buscar su presencia y dar testimonio, hermano. Dar testimonio de que somos hijos de Dios. Llevar una vida, como lo dice acá, una vida andando delante de Dios y siendo perfecto. Dios a usted no le exige nada más. Anda delante de mí y sé perfecto. Por eso es que en Gálatas, mi hermano, Gálatas capítulo 4 versículo 29, dice la palabra del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, dice que Ismael es la manera de la carne, pero Isaac es la manera del espíritu. ¿Qué quiere decir? Que con métodos humanos usted no alcanza la misericordia ni la benevolencia de Dios. ¿Cómo se alcanza la misericordia, la benevolencia y las promesas de Dios para nuestras vidas? A la manera del Espíritu. La manera del Espíritu la manera del Espíritu es orando, consagrándome, no dejando de asistir a la casa de Dios, buscando su presencia y viviendo una vida perfecta delante del Señor. O sea, una vida santa delante de Él. ¿Cuál es la manera de la carne? Sigo fornicando, sigo adulterando, me sigo emborrachando, pero llamo a la línea telefónica y pacto $100 al mes. Esa, hermano, es la manera antibíblica, la que usan esos mercaderes que quieren sacarle la platica al pueblo de Dios. ¿Por qué le dicen haya cambio de vida? No, viva como le provoque, pero traiga platica y se va para el cielo. Usted y su familia. Esa es la manera de la carne. ¿Cómo es la manera del Espíritu? Orando, ayunando, clamando y siendo ejemplo para nuestra familia. Que cuando nos vean digan, ese es un hijo de Dios. Que cuando sus hijos lo vean a usted pueda decir, mi papá y mi mamá no serían perfectos humanamente hablando, pero eran hombres y mujeres temerosas de Dios. Yo quiero ser como mi papá y como mi mamá. Que cuando su familia lo vea diga, oiga, no es como los demás evangélicos que dan mal testimonio. Este es un hijo y es una hija de Dios. A Abraham solo le bastó ver la presencia de Dios. Dios pasó en medio del sacrificio. Dijo, yo hago mi pacto entre mí y ti. Lo haremos aquí, pero es a mi manera, no a su manera. Nuestra manera es, vivimos como nos provoca y queremos agarrar la bendición de Dios. La manera de Dios es, vivo como Dios quiere y Dios cumplirá sus propósitos en mi vida. Póngase de pie, mi hermano.